Shalom para todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Texto Incómodo. Hoy veremos un tema bien interesante. En los dos últimos que definimos el tema de dónde nace el concepto de la palabra de Dios. En el siguiente episodio vimos cómo hay una transversal en toda la palabra y es la ley. Y en este episodio veremos algo muy interesante, dice el tema del canon. Es una pregunta incómoda. ¿Cuál es la pregunta incómoda? ¿Cuál sería? ¿Quién definió los libros que tiene la Biblia? ¿Cierto? O sea, ¿cómo podemos confiar esa normativa, esa regulación de los libros con los que contamos hoy, que forman esa biblioteca pequeña consignada en un solo libro llamado la Biblia? Así que es la pregunta incómoda. Recordemos que este podcast tiene como propósito que hagamos las preguntas oportunas para afirmar nuestra fe, aunque nos incomodemos un poquito. Y en este caso vamos a cuestionar un poco cómo llegamos al canon que tenemos hoy. Primero vamos a hablar un poquito sobre qué es un canon, ¿no? ¿De dónde viene el término canon? La palabra canon es una palabra griega que se corresponde a una norma. Eso es lo que significa, una norma, un estándar, una normativa. Eso es lo que significa. Así que cuando hablamos del canon bíblico, hablaríamos de la norma, es decir, de la regulación. Es, digamos, el conjunto de textos que sirven como un estándar o una referencia final, ¿cierto? En este caso, de una fe. Hablar de canon no significa que no hayan otros libros valiosos. Lo que significa es que lo que queda dentro del canon se convierte en un estandarte, en un pilar. Así que aquí como a modo introductorio, cuando hablamos de canon, hablamos no solamente del reconocimiento de un libro, digamos, transversal, que es la Biblia, sino también reconocemos que hay otros libros que no están dentro del canon y es importante mencionarlo. Esos libros que están fuera del canon, ¿saben cómo se les llama generalmente? Apócrifos. Es el término que generalmente en el contexto más que todo protestante se le da. También se les llaman deuterocanónicos, que significa que están en otro canon, es decir, no están en el canon principal que conocemos. Y para esto es necesario hablar de ediciones bíblicas y de cánones bíblicos. Pues es lo que vamos a revisar hoy, ¿no? Porque hay diferentes cánones, ¿no? Entonces, insisto, la idea de canon es cuáles son los libros que están en la Biblia y por qué esos libros y no otros. ¿Quién define que estén tal como los conocemos y quién define que se excluyan otros? Para poner un ejemplo rápido, está en lo conocido de la mayoría de nosotros, quizás sea, por ejemplo, la Biblia católica común, ¿no? Dios habla hoy, esta versión, por ejemplo, que es muy común en Colombia, no sé, en el resto de países, pero una versión católica que tienen, digamos, en las casas de los tíos, los abuelos, de nuestros padres, algún católico tiene allí generalmente una versión Dios habla hoy, y esa tiene otros libros que cuando los vemos decimos, venga, y estos porque no están en mi Biblia Reina Valera o en mi Biblia versión internacional. Esos que aparecen allí se les conocen como deuterocanónicos. Por mencionar algunos está el libro de Macabeos, el libro de 4 de Esdras, está el de Judith, el de la sabiduría, eclesiástico. Hay otros libros, ¿cierto? Y ese es el punto. Y bueno, ¿cuál Biblia leo? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién define que no estén estos libros que están en esta versión? ¿Por qué no están en la mía? ¿No? O vemos por el canon del Tanaj etíope que tiene el libro de Enoch incluido. Y así. Es decir, hay diferentes cánones. Vamos primero a hablar de la historia. ¿Cómo se llegó al canon hebreo? Es decir, al canon de lo que conocemos como el Tanaj en su versión más común, en la versión que todos conocemos. De donde pues nace la versión que tenemos de nuestras Biblias. Mayormente es este canon que pertenece a la Septuaginta, es decir, a una edición particular al griego. Primero pensemos en cómo se llega al canon, ¿listo? ¿Qué contiene el Tanaj? El Antiguo Testamento, el famoso Antiguo Testamento, también conocido en hebreo como Tanaj. Hoy la enseñanza va un poco más a formarnos, a entender
de qué consta la Biblia que tenemos en nuestras manos y por qué llega a tener esa forma, ¿listo? Así que pongámonos en la tarea de aprender conceptos, de memorizarlos, y sobre todo de asimilarlos y entenderlos. Entonces, primera palabra mencionada, ¿cuál fue? Canon. ¿Qué es un canon? Una norma. Segunda palabra un poco extraña para todos, ¿cuál es? Apócrifo o deuterocanónico, que significa que está fuera del canon. No que sean inválidos, que sean malos, que sean mentira, no, simplemente que están fuera del canon. Tercer palabra extraña que les mencioné, Tanaj. ¿Listo? Tanaj. Vamos a ver con esta palabra que de pronto no la conocemos, no la hemos oído quizás algunos. Tanaj es una palabra hebrea, pero realmente es como un acróstico, es una palabra construida. No existe per se, sino más bien se construyó a partir de otras palabras. Tanaj es el término que se le da en hebreo, o el pueblo judío o el judaísmo le da al Antiguo Testamento. ¿Qué significa ese acróstico? Tanaj es la construcción de las palabras Torah, Nivim y Ketuvim. Torah, Nivim y Ketuvim. ¿Qué es la Torah? La Torah es lo que conocemos en español como el Pentateuco. Es ese grupo de los primeros 5 libros en el canon que tenemos, que tiene generalmente 5 libros de Génesis a Deuteronomio, y generalmente se le conoce como la ley o Pentateuco. En hebreo, o el pueblo judío en su manera tradicional de verlo, le llama Torah, porque es el término en hebreo que se menciona en la escritura para hablarse en general de la ley, ¿listo? O de la instrucción, ¿listo? Primero de 3, Tanakh, ¿cierto? Tanakh, esas 3 letras, que es la Taf, la Nun y la Kaf. El caso es que son de la primera, entonces de Torah, la segunda es de Nivim. Los Nivim son los profetas. Entonces es todo el grupo de profetas que aparecen en la Biblia que tenemos, como Ezequiel, como Daniel, Isaías, Jeremías y demás. Y el otro son los Ketuvim, que serían los escritos. Son el resto de libros que hacen parte de ese Antiguo Testamento, y que en el particular de los Ketuvim significa escritos, los escritos. Entonces, ¿cuáles son esos escritos? Bueno, libros como las Crónicas, los Reyes, Historia, pero también los sapienciales, ¿no? Como los Salmos, como Job, como Eclesiastés, Proverbios. Entonces, hay 3 grupos principales que marcan ese Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los escritos. En hebreo, Tanaj, Nivim, Ketuvim. Y cuando tú unes esas 3 palabras en hebreo, pues formaron una nueva que le llamaron el Tanaj o la Tanaj. Ese es el primer canon del que tenemos obviamente algún contexto, porque es donde surge todo. Es donde surge todo lo que podríamos llamar nuestra fe o nuestra religión. Es el origen, está en ese orden que se hizo en algún momento. Y es importante que veamos esa historia porque es muy linda, ¿no? Veamos primero acerca de ese primer grupo, la Torah. ¿Listo? La Torah. ¿De dónde surge el compendio de la Torah? Como les mencioné la semana pasada el episodio anterior y el anterior, definimos, ¿por qué se llama la palabra de Dios? Porque contiene palabras que Dios dijo. Y la escritura dice, y dijo Dios. Ok, esas palabras que Dios dijo, en particular un grupo muy grande que le dijo a Moisés, se llama la ley. Y es lo que él le ordena a Moisés escribir. Éxodo 24:4 dice así: Moisés escribió todas las palabras de Yahweh. Es decir, lo que Dios le mencionó, Moisés lo escribió. En Deuteronomio 31:24 dice: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, luego les dijo: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto. En el episodio pasado mencionamos que esta ley escrita se convirtió en el fundamento de lo que luego se uniría a las historias del pueblo en su tradición oral y se armaría lo que conocemos como la Torah, que es una danza hermosa entre la ley del Señor y la tradición oral, no de la administración de leyes, sino de la historia del pueblo, las tradiciones que ellos tenían acerca de sus experiencias, historia y demás en torno a la ley, y cómo entonces se ve la practicidad de la ley en su historia como el pueblo la recuerda.
Entonces, la ley aparece como un fundamento para toda la Biblia. Es un pacto nacional que en el caso de la salida de Egipto con el pueblo en el desierto, el Señor constituye una nación en torno a un pacto que tiene como fundamento unas leyes que garantizaría, si se aplicaran en orden, garantizaría un pueblo excepcional, un pueblo muy bendecido. Pero habiendo marcado que la ley es el punto, digamos, de fundamento de los escritos, porque el Señor le dice a Moisés, escríbelos. Si el Señor le hubiese dicho eso a Moisés, muy probablemente que se hubiese seguido transmitiendo de manera oral, como el caso de, y el Señor dijo a Abraham, circuncida a tus hijos, y a todos los de tu casa, y se transmitió así, no dice, y le dijo, y escríbelo, no. Así que hasta Moisés todo fue oral, y habrán algunos escritos, pero a voluntad humana, pero que haya nacido el punto de escríbelo, sucede puntualmente con Éxodo, bueno, en Éxodo se narra cuando el Señor le dice a Moisés, haz esto, ¿no? Y es más, ni siquiera le dice a Moisés, arranca el Señor con eso y le entrega las tablas de la ley escritas con el dedo del Señor, ¿no? Luego le dice acerca del resto de leyes que las escriba. Pero entonces, ¿recuerdan cuál es la razón de que se haya escrito la ley? ¿Por qué no transmitirla oralmente y si escrita? Para que no se pudiese modificar. Y es que esa es la clave del canon. ¿Qué necesidad hay de que haya un canon? El canon es un ente regulador que permite tomar control, pero también definir los límites del control. Es decir, la ley, el canon, por darle a ese primer canon, es decir, la ley que el Señor ordena escribir, por darle alguna etiqueta, es la autoridad máxima, es la normativa, es el fundamento. Con el tiempo, los profetas miran en torno a la ley y entonces las historias de la nación tienen sentido en los dichos de los profetas. Por lo tanto, los Nibim, los profetas, ellos hablaron ¿qué? ¿Sobre qué hablaron todo el tiempo los profetas? Ellos hablaron cosas como estas. Hablaron cosas como porque ustedes me han dejado y han abandonado la ley, ¿cierto? Es un reclamo constante del Señor acerca de un pueblo que se volvió infiel y se fue a la idolatría y abandonó al Dios de su pacto. Así que los profetas hacen todo el tiempo una invitación a regresar al pacto, al arrepentimiento y a la conversión bajo juicio, porque si no lo hacemos como nación, entonces vendrán días que nadie podrá soportar. Los profetas, por tanto, en sus escritos, todos los profetas, anuncian lo por venir en torno a la obediencia y desobediencia de la ley. De nada más se habla ahí. Ese es todo el sentido de los profetas. Denunciar un pueblo corrompido, un pueblo que necesita de su Dios para salvarse, y del juicio inminente del Todopoderoso. Y los escritos que, pues ellos marcan el contexto de esos mismos profetas. Es decir, cuando tienes los escritos de los profetas, que no eran un bloque originalmente, sino pues eran los escritos de diferentes profetas, que es quizás un poco más parecido a los apóstoles en el sentido que eran diferentes personas por separado y luego se compilan, es necesario que estos textos tengan también una coherencia histórica, y para eso es importante entonces que haya que entre el canon los escritos. Entonces ahí viene el sentido de libros como Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, que nos muestran la historia del desarrollo de la nación más allá del cruce a la tierra prometida. Es decir, llegada a la tierra prometida, ¿cuál fue la historia del pueblo? A que se volvieron necios. Y el Señor empieza a enviar salvadores y los salva cuando el pueblo clama al Señor. Y entonces luego se acostumbra a su paz y se degenera otra vez. Y en esa degeneración el Señor envía juicios y ahí vuelven y buscan al Señor y les envía un Salvador. Y así, es un ciclo de salvación, restauración, rebelión, juicio. Es un ciclo de no acabar de un pueblo que no aprendió realmente a someterse al Señor, sino que vivía, digamos que a su voluntad, a su propio parecer. Eso se desarrolla a lo largo de muchos siglos y es denunciado por los profetas. Entonces en los escritos se muestra cómo la cronología enmarca todos esos hechos
¿Para qué sirven los escritos entonces? Para darle ¿qué? Peso histórico. Un peso histórico, de que no son textos allá desconectados, improbables, para darle contexto, para entender cómo se enmarca eso dentro de la historia de la nación y no como un libro de reflexiones sin mayor, sin nada más que ese propósito. Va mucho más allá que un libro de reflexión. Tiene un sentido práctico en la medida que es un libro que se va gestando a la vez que se va desarrollando las vivencias del mismo pueblo. Por ejemplo, en el libro de Segunda Reyes 22:8 dice: he hallado el libro de la ley en la casa de Yahweh. Ese hallazgo en tiempo de Josías, ¿se acuerdan? Muestra algo muy importante. Y aquí vamos a ver algo bien interesante. Es que la ley, tal como primer canon que les mencioné, ¿cuál fue el primer canon? La ley, ¿cierto? La ley es el primer canon. De todos los cánones, el primero es la ley. Pero no solamente digamos en un sentido de jerarquías, sino es el primero en origen. Es el primero, es el que el Señor ordena escribir. Que estaba junto al arca, que el Señor ordena que se copie y que los reyes tengan una copia, con el que los sacerdotes y el pueblo debía regirse. Ley, no historia del pueblo, la ley. Ese es el primer canon. Resulta que esa ley estaba tan olvidada que ni los reyes sacaron copias, ni nadie tenía realmente de eso una copia, y se había convertido quizás en un tipo de, no sé, de leyenda o de instrumento sagrado que no tenía mayor valor que eso, tan sagrado que nadie lo ve. Así que cuando vinieron los ataques de los enemigos al pueblo y quedó en ruinas en diferentes oportunidades el templo, adivinen qué encontraban entre los restos. La ley. Y nadie la conocía realmente. Cada vez que se descubría, pasó por lo menos unas 2 o 3 veces. Josías es uno de los que cuando viene a, digamos, a restaurar el templo después de un ataque, encuentra el rollo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto que este libro estaba acá, ¿no? Encuentra el libro de la ley en la casa del Señor, es decir, dentro del templo. Es un hallazgo interesante porque aquí muestra que él fue uno de los pocos reyes que reformaron. ¿Qué tipo de reformas hizo Josías? Tumbó los lugares altos. La nación estaba en juicio constante porque estaba desenfrenada en la idolatría y en abandonar constantemente el camino del Señor. Pues Josías se dio cuenta de eso y siendo rey determinó hacer cambios robustos. Y es uno de los reyes más recordados en amor del Señor, porque se agradó del Señor de lo que hizo Josías. Pero no es la única vez. Resulta que cuando pasa lo del evento grande de la destrucción del templo, cuando llega a Babilonia y destruye el templo de una manera impactante, ¿no? Realmente estaría bueno que se enteren, que hagamos la tarea de revisar cómo fue la historia de la destrucción del templo mediante Babilonia. Resulta que en esta gran destrucción no solamente se destruye el templo, sino se rapta o se secuestra o se lleva una gran parte de la nación hacia Babilonia. Allí es donde terminan hombres como Daniel y escriben sus escritos, ¿no? Y tienen sus oráculos, sus profecías. Pero el pueblo retorna. ¿Se acuerdan qué pasó antes de que el pueblo fuese destruido por Babilonia? ¿Qué tipo de denuncias dan los profetas acerca de eso? Que iban a ser cautivos. ¿Qué más dicen? Que iban a destruir el templo. ¿Y qué decía el pueblo? Que era imposible. ¿Y qué decían los profetas? Que era imposible. Me refiero a los profetas que no conocían al Señor, a los falsos profetas. No podían creer que el Señor destruyera su propio templo. No podían creer que el Señor abandonara a su pueblo en el sentido de que lo abandona a un juicio de esta magnitud. Pues llegan los profetas como Isaías, como Jeremías, y hablan de lo que sería un día de juicio y de destrucción. El pueblo termina totalmente avergonzado, frustrado, destruido. Lo que pasó con la destrucción del templo por mano de Babilonia fue tremendo, disperso, correcto. Pues, ¿qué sucede con esto? Ellos se ven, esto es como cuando usted su computador, su celular no le está funcionando
Y a uno ya le saca la piedra y ¿qué hace uno? Lo formatea. ¿Cierto? Lo formateas, es decir, tienes que hacer algo drástico. Borras programas, lo mandas a un técnico que me lo desarme, que me lo restaure. Descárguemele un nuevo software, porque el que tiene está corrupto. Bueno, resulta que el Señor hace algo parecido con su pueblo, con la destrucción del templo. Ahorita uno se ríe y lo ve con cierto, de una manera que lleva aprendizaje, pero eso fue una gran calamidad, una grandísima calamidad y un sufrimiento tremendo para esa nación. El caso es que el pueblo termina allá, esclavo en Babilonia, y entonces, ¿qué sucede con esa esclavitud? O con esa, bueno, más que esclavitud, con esa dispersión. Pues que ellos pasan 70 años en Babilonia, lo que les hizo como un reseteo, y ellos regresan por orden de Ciro el Grande, Ciro el persa. ¿Qué pasa cuando ellos vuelven? Pues encuentran las ruinas. Pero ¿sabe qué pasa en 70 años? Una nueva generación. Es como la salida de Egipto, ¿no? Los que iban a entrar a la tierra prometida tenían que ser nuevos realmente, porque la manera de ser de ellos no les daba para ese cambio, pero sus hijos estaban quizás más listos para ello. ¿Ellos cuánto pasaron? 40 años, y fue suficiente para tener un nuevo corazón. Bueno, estos tuvieron 70 años, interesante, ¿no? Y esto habla de a lo menos una o dos generaciones, que es lo que pasa en 70 años. ¿Qué tenían ellos acerca de Jerusalén? Recuerdos. ¿De qué? De sus padres. Los que llegaron allá ya eran viejos, ¿no? O sea, imagínense, si Daniel, si él hubiese vivido 70 en Babilonia, más lo que ya tenía antes de haber ido para allá, un viejo, no sé, 90 años, no sé. Tocaría ver a ver qué cálculos, seguramente tienen cálculos los eruditos de este asunto, pero debe ser un hombre muy, muy adulto. Pero sus hijos, bueno, más allá de Daniel, me refiero al pueblo, en el exilio, lo que ellos tenían acerca de Jerusalén era una memoria histórica. Estos papás dicen que pasó esto. Y como todo, pues la memoria es realmente un asunto que se lee a la vista de otro que te lo cuenta. Pero para uno que ya nació, pensemos en la gente que nació ya en Babilonia, pues para ellos su vida era Babilonia. Ellos no tenían esa historia metida en su corazón porque no la vivieron. Estos que vuelven y vuelven con sus viejos, ¿no? Ellos llorando por su ciudad y ellos como jóvenes, no sé, una mentalidad un poco diferente también, obviamente de gran tristeza, pero no con la, no sé, quizás añoranza de los viejos, quizás. Aquí uno supone. Lo digo porque se los pongo así de fácil. Están, por ejemplo, no sé, pongámosla para hoy, los venezolanos. Ellos salieron de su tierra hermosa en su momento, luego llegan los dictadores, hacen lo que quieren hacer y les toca irse de su tierra y ellos nacen aquí en Colombia. ¿Usted cree que cuando ese hijo que ya creció, tiene una familia, dice voy a irme para Venezuela, llega con tristeza? ¿No? Llega diciendo voy a visitar la tierra de mis padres. Es decir, hay un sentimiento diferente, pero seguramente si fuera con su mamá o su abuela la que lo trajo o lo dio en Colombia, seguramente iría con un pesar diferente, con una nostalgia diferente seguramente. Obviamente no está destruida Venezuela, pero no sé, hablemos de otro lugar de los que hoy están siendo bombardeados. Cualquiera que en algún momento tuviese que volver y ver lo que fue alguna vez su vida, seguramente debe ser duro. Pero aquí hay algo que se le suma y es el templo. Porque es que ya no es solamente la nostalgia por la tierra que fue nuestra, por nuestro hogar, por nuestras casas, por nuestras heredades, sino por el templo. Teniendo también como presente, el pueblo había abandonado el templo, es decir, era como, a ver, de alguna manera aquí uno entra en mucha especulación, ¿no? Era quizás, hablando del general del pueblo, ¿no? Porque hay comunidades. Hablando del general del pueblo, pues sí había hace rato desentendido de su Dios, pero no de su tierra. Por eso el Señor destruye el templo. Entonces ellos regresan y en su regreso
pues llega un momento muy oportuno ¿para qué? Para un cambio, porque ya no era la misma nación. Era una nación que ahora se había adiestrado, porque eso es algo importante en Babilonia. Babilonia era una ciudad, una nación más desarrollada en muchas cosas, incluyendo la manera de pensar, ¿no? La manera de, el desarrollo, digamos, de herramientas de conocimiento. Y esto hace que los que regresan tienen facultades de conocimiento, ¿cómo se dice? Pedagógicas, llamémoslo así, nuevas. Por ejemplo, la escritura. Ellos, los que regresan, ya hablaban arameo y hebreo, pero el arameo que hablaban y con el que se comercializaba en Babilonia llega para acá. Y lo que sea que hayan aprendido allá también les da un tipo de formación y les da unas nuevas capacidades. Entonces llega aquí este gran hombre Esdras. Nehemías 8:1 dice: trajeron el libro de la ley de Moisés y leyó en él, Esdras leyó desde el alba hasta el mediodía. Cuando ellos llegan otra vez al templo y sufren su destrucción y quieren restaurarlo, pues moviendo escombros encuentran la ley y se lo dan a Esdras para que lo lea. Y lo lee, dice aquí, desde el alba hasta el mediodía, es decir, toda la mañana. Leían el libro, Nehemías 8:8, el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido. Es la primera vez que se menciona en la escritura que hay un esfuerzo por leer la ley y entenderla. En este texto no existe. O sea, que sí hay en textos anteriores, que se leía. En ciertas épocas, como Moisés les ordena, que se leyese. No sé si lo cumplieron. Pero aquí menciona algo interesante y quizás a propósito. Le ponían sentido. ¿Por qué a propósito? Porque aquí viene el dato incómodo. Y es: ¿quién arma el canon? ¿Quién arma el canon? Es decir, ¿quién decide que los libros que están ya para este momento posexilio tienen unos libros allá abandonados de sus historias, la ley, y tienen quizás algunos escritos y muchos dichos, tradición oral? Pues alguien empieza a armar esto, ¿cierto? Y es la primera vez que se menciona que se le pone sentido. Es decir, esto es quizás un dato de evidencia de que hay una intención de organizar la información de tal manera que para la nación pues tenga coherencia, tenga sentido. No estoy hablando de manipularla, estoy hablando el sentido de vamos a hacer esto de una manera coherente, sistemática, que sea ordenada para la nación. Es decir, organizar las ideas. Y aquí viene una transformación histórica, porque ahora, por primera vez, la nación va a girar ya no en torno al templo, porque fue destruido, se está levantando, pero toma mucho tiempo en ser restaurado, se desconecta mucho del templo, ya no hay arca del pacto, no hay nada. El sistema levítico también estaba muy disfuncional y no había rey. Aunque Zorobabel en ese momento, digamos, entra a regir, ya no es un rey como tal, es simplemente un gobernante y la línea de rey va para el piso. Ya no es una nación ni que gira en torno a rey, ni en torno a geografía, porque es conquistada. Ahorita vienen los griegos, luego los romanos, ya no tiene ni terreno, o sea, no puede decir somos libres. Entonces, ¿sobre qué va a girar este pueblo? Por primera vez, en torno a la ley. Por primera vez, esto es una novedad. Por eso digo, el pueblo renace. Para el exilio, lo que trajo consigo fue un pueblo con una nueva mentalidad. ¿Y cuál era esa mentalidad? Reconstruir. Tenemos que renacer en lo que Dios nos ordenó ser. Y tienen que mirar hacia atrás. Aprender de su pasado y ver lo que el Señor les dijo, no se aparten de esto. Así que viene este esfuerzo que les menciono, de darle sentido a su historia. Es donde es entender esto. Ok, esto tiene sentido. O sea, el canon tiene como propósito darle sentido a la misma historia del pueblo. Es decir, en torno a la ley. Significa que para muchos historiadores aquí nace el judaísmo. Porque
con esta recopilación de textos y un esfuerzo realmente importante de hacerlo, recordemos que Esdras era un escriba. Los escribas no solamente eran copistas, los escribas eran intérpretes, eran maestros. De hecho, es importante ver cómo Esdras se esfuerza por entender, ¿no? Es lo que hemos estado mencionando. Es alguien que se esfuerza por darle claridad a lo que está leyendo. Entonces, por ejemplo, en el libro de Esdras, capítulo 7-6, dice: este Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Él tenía una inclinación por la ley, por escudriñarla, ¿no? En Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahweh, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí, por eso digo que este es un punto, digamos que renovador, sí, porque se ve a un hombre que se esfuerza por ser maestro de la ley. Es decir, no solamente por hablarla, por vivir conforme a ella, sino por inquirirla, reflexionarla y enseñarla. Significa que era un maestro, tenía un sentido pedagógico de la ley. Y nace por primera vez un tipo de escuela. Esto no es algo así como de noche a la mañana. Esto es lo que se entiende de lo que era la actitud de Esdras acerca de la ley y cómo la vio y se la hizo revivir al pueblo diciéndole: es que este es el camino. Pero sin duda nace con él un movimiento. Y esto es lo que hay que destacar. Él sería sin duda uno de los primeros que movió una roca importante. O inicia una avalancha. Es el que bota una piedra grande y empieza esto a coger fuerza. Así que Esdras, como un hombre de letras, ya no de tradición oral, o sea, aquí es donde empieza a coger fuerza este asunto de la importancia de que lo escrito cobre un canon, una normativa para el pueblo. ¿Qué pasa con lo que hemos estado hablando? El pueblo ya vuelve a su tierra, pero ya no quiere irse de allí. Entendió por fin que su lugar estaba en el terreno que el Señor les había dado. Así que, ¿qué hace este hombre? Él instruye al pueblo a seguir ese camino. Pero aquí extendámoslo más. Lo que pasa con el tiempo es que la nación entiende que necesita afirmarse en su propia identidad, porque la manera de permanecer juntos y no ser más dividido es conservar su identidad. Así que la nación se vuelve, o el pueblo se vuelve, digamos, de alguna manera nacionalista. Empieza a cobrar fuerza su identidad. No eran buenos con las armas, no eran buenos, no tenían, ya habían perdido cualquier tipo de potencial, digamos, de fuerza contra cualquier enemigo. Lo que los hacía fuertes era ser uno, ser un pueblo. Sin embargo, el pueblo estaba dividido en muchos lugares, en muchos momentos. Aquí voy a citar a un libro deuterocanónico que es el de Macabeos. En el libro de Macabeos se demuestra o se cuenta cómo el pueblo estaba dividido en dos, en un momento crucial, el momento en que ellos tienen el impacto de Grecia. ¿Cuáles eran esos dos grupos? Uno que quería permanecer y volver y conservarse como nación. Esos quizás sean el movimiento más importante que dio lugar a los fariseos y a todos los movimientos del tiempo de Yeshua. Y otro movimiento u otra parte del pueblo que no quería eso. ¿Qué quería ese pueblo? Asimilarse a las naciones. Uno de los pecados, en este caso sí es pecado porque el Señor se lo prohibió a su pueblo, más comunes de la nación a lo largo del tiempo. Y es que ellos querían ser helenizados. Ellos admiraban a los griegos y querían ser como ellos, porque vamos a ser judíos y podemos ser griegos. Pues esto tuvo mucha atención en el tiempo de los macabeos. El caso es que aquí, digamos que triunfa o gana la parte del pueblo que quería mantenerse fiel al Señor. Y entendieron que ya no eran ese pueblo idólatra, digamos que perdido, sino por fin tienen esta noción, esta claridad de hey, no podemos perdernos del texto. Así que por primera vez el pueblo está girando en torno al texto. Esto estamos hablando de varios siglos hasta que llega el Mesías. Cuando llega Yeshua, estamos en eso, en un pueblo que se mantiene firme al texto, pero ha pasado algo más. Y es que esta obsesión
porque se convierte ahora en esto. O no, no sé si obsesión, eso creo que no cabe ahí mejor. Este miedo, este temor a volverse a extraviar se convierte en una nueva atadura. Y esa es la de vamos a hacer todo lo posible por no extraviarnos. Y esto genera una nueva ola de pensamiento en la cual viene lo que se conocen como las interpretaciones o la tradición oral. Esta tradición empieza a establecer unas nuevas leyes, porque es un pueblo que entiende que las leyes preservan a los pueblos. O sea, empiezan a adquirir una gran sabiduría al por fin escudriñar la ley que el Señor les había dado. Pero empiezan a llenarle de tantos comentarios propios y de tradiciones que llega un momento en que eso se convierte en un nuevo tipo de opresión. Y ya no les oprimían los enemigos solamente al pueblo, sino también ahora los hombres de ley. Y ahí es donde viene Yeshua. Viene a distinguir ahí, no se me pierdan, volvamos al camino, porque ustedes han extraviado y han hecho opresión sobre el pueblo de lo que nunca se les mandó. Pero bueno, hasta este punto vamos en que nace con, mejor dicho, si ponemos a Moisés y a Esdras, de hecho, para una parte del pueblo judío, Esdras es como un segundo Moisés, porque él lo que hace es volver al pueblo a la ley. Y sin duda hace un trabajo, ya sea que tradicionalmente se le consigna, pero de acuerdo a los escritos, lo poco que se lee de él es suficiente para entender cómo la nación empezó a comportarse cuando ya no tenía ni templo ni reyes. Y lo único que les quedaba era ver de dónde se habían extraviado, era aprender. No queda otro camino, aprender. Así que ya entrados a Yeshua, este es otro punto que veremos ahora. Listo, ahora algo importante es que el mundo bíblico no estaba limitado al canon que nosotros tenemos hoy. Es algo importante de entender. En la misma Biblia se menciona que estaba, por ejemplo, el libro de Jacer en Josué 10:13. Un libro dice allí. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? ¿Se menciona? Es decir, el mismo escritor o el mismo coleccionista, el mismo grupo más bien o comunidad que colecciona lo que se conoce como el Tanaj, en ello hacen notas al pie de su propia colección. Porque esto que pasó no está escrito también en tal otro texto. Es decir, vemos que hay que edición, que es lo que les he comentado y les he ayudado a ver en muchos versos a versos de la Biblia, cómo se nota donde hay un sacerdote allí organizando los textos con responsabilidad de una manera sistemática y cómo podemos comparar, aquí hay una estructura. Que no, insisto, que haya estructura no significa que haya manipulación. Lo que hay estructura significa que hubo alguien organizando las ideas, las historias, organizando. Eso es como cuando llegan las noticias y toca sacar el bloque de la prensa, pues tiene que haber un editor allí cuadrando que toda la noticia tenga el sentido, que sea verídica, que esté investigada, que tenga soporte, que tenga pruebas, porque si no va a venir una gran demanda. Y lo importante es que las personas se enteren bien de la información. Pues esto es lo que hacían hombres como Esdras, inquirían en la ley para entenderla y para poderla enseñar. ¿Cómo lo hacía? Pues aquí vemos una de las maneras, era organizándola en torno a la historia del pueblo. No necesariamente él, pero sí el movimiento que al parecer nace con él. ¿Qué otro texto? El libro de las guerras de Yahweh, números 21:14. El libro de las guerras de Yahweh es un libro que se cree que sea uno de los más antiguos, donde se mencionan historias, por ejemplo, las que ellos vivieron en el mismo desierto. El libro de Enoc se menciona en el Nuevo Testamento, en Judas. Judas 14 dice, profetizó también Enoc, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. En el libro de Judas 9 menciona Miguel, el arcángel, disputada con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Esto se cree que está en un libro llamado La Asunción de Moisés. Es decir, esto nos demuestra que para los escritores, o por lo menos para los personajes que aparecen dentro de la misma Biblia, habían otros textos que para ellos hacían parte de su creencia y de su fe, de su historia. Es decir, cuando nosotros leemos los libros apócrifos o deuterocanónicos nos da cierta angustia, nos da como, ¿qué hago con esta información? Es más, nos entra la pregunta, ¿debo leerlo?
para ellos simplemente era lo normal, era su propia literatura, era su propia escritura y es lo que se conocía y lo que se citaba. Porque en la Torá, en el Tanakh, dice que el cuerpo de Moisés, por ejemplo, haya sido disputado por el diablo y por Miguel. Sin embargo, Judas creía que sí. La pregunta es usted, si tuviera Judas, ¿le refutaría eso? Usted le diría, pero no está escrito en la Biblia. Pues uno, la verdad, uno callaría y entendería que el canon que tenemos así lo preservó el Señor. No significa que lo que ellos conocían en sus propias bibliotecas, digamos, fuera falso o no. Eso creo que no es el punto a debatir. El punto es entender que el canon lo define entonces ¿qué? La historia y la comunidad. La comunidad más fuerte es la que define finalmente el canon. También es sabido que no solamente los fariseos, saduceos, sino los esenios tenían diferentes compilaciones. Vamos con lo más importante. Primero, la Torá es el que es transversal para todos. Es decir, los libros de la ley están arraigados en todas las comunidades judías que existieron. En los hallazgos del Qumran hay evidencia de eso, es decir, se encuentran preservados estas copias. Segunda, de los profetas también y de los escritos con unas pequeñas variaciones que nos dejan ver cómo también algunos textos muchas veces se ajustaban a la normatividad de la comunidad. Pero no cambios, digamos, significativos. Pero sí es importante ver esto, lo que llamamos monje encerrado, como sí, hay que reconocer, habían ciertos retoques, manipulaciones, a fin de, pues tenemos que resguardar nuestra propia, digamos, dogma diferencial, lo que se llama secta. Somos diferentes y en la medida que tú tienes el control sobre ciertos textos, vale la pena preguntar en qué momento, cuál fue el original, en qué momento hubo tal edición. Pero insisto, son ediciones menores. Menores es que de verdad son de una palabra, de pronto le falta una letra y entonces puede significar otra cosa y te entras a cuestionar cuál será la más, no sé, fiel a lo que fue originalmente. El punto es entender esto, que a pesar de todo, el Qumran nos deja ver que el Tanakh es muy fiel. Es decir, lo que fueron las copias de la Septuaginta y lo que aparece en Qumran, para contextualizarlos, son las copias más antiguas que tenemos de la Biblia y que se encontraron recientemente. Da fidelidad y certeza que lo que conocemos como el Antiguo Testamento, por lo menos hace 2000 años, sigue siendo el mismo. Es decir, no se ha editado, no ha habido lo que se pensaba. Es como no sabemos que después del tiempo lo han modificado. Entonces, ese canon que tenemos del Tanakh, ¿quién lo preservó? Los hebreos. ¿Y por qué? ¿Por manipulación? No, sino simplemente porque eran los libros que mayor fidelidad daban acerca de lo que era la transmisión del conocimiento de Dios y que ellos mantuvieron a fin también de compartir no solamente dentro de sus, digamos, contemporáneos, sino también para las ediciones hechas por ejemplo, en la Septuaginta, que es una versión griega de la Biblia. Entonces tenía que haber conexión antigua, tenían que tener conexión profética, tenían que servir, digamos, tener una coherencia contextual y doctrinal. Ese es como el marco que encamina todo esto. Además, hay también que decir que no se proponía que hubiese una Biblia, eso no existía, ese concepto. Fue algo que fue naciendo en la medida que se fue organizando la Biblia. Es decir, que es un libro que no se planea, no se planificó, sino que en la medida que se vio que era necesario volver al texto, en la organización de esto mismo, se vio la necesidad también de cuidarlo. Así que, ¿vale la pena leer los textos apócrifos hoy? Sí, pero con responsabilidad y con madurez. ¿Para qué sirven? Pues son marcos de referencia. Por ejemplo, cuando leemos un libro como el de Macabeos, que para mí ha sido una gran luz, nos hablan de un contexto que no existe en la Biblia, y es el qué pasó entre los profetas y Yeshua. Hay un vacío grande ahí.
pues bueno, Macabeos nos cuenta la historia, entonces es una gran referencia para entender qué pasó con el pueblo en un periodo de tiempo de unos 300 años más o menos. Entonces tiene un sentido que nos permite entender, contextualizar, ampliar información y tener una perspectiva, por lo menos, o una nueva luz acerca de muchos asuntos que se mencionan en la misma Biblia, porque los ves desde la luz de algo que puede ser también, que tiene un valor, mejor dicho, tiene un valor, un peso histórico y cultural. Entonces, ¿qué libros apócrifos vale la pena siquiera revisar? Macabeos. El libro de Macabeos es uno de los libros más importantes para entender la transición entre el Tanaj, Antiguo Testamento, y Yeshua y el Nuevo Testamento con los apóstoles. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué viene él? Esto es muy importante para entender, digamos, la necesidad de un Mesías. Otro es el libro de la sabiduría, es un libro sapiensal desde la conexión, digamos, de la filosofía judía y la filosofía griega. Es un libro que vale la pena ver cómo es ese contraste y es como un diálogo entre esos dos tipos de filosofías cuando se escriben. El libro de Enoch es mencionado, contiene una cosmología bien compleja, unos temas angeológicos complejos. Este es uno de los libros que si alguien lo quiere leer, tiene que hacerlo siendo realmente maduro a nivel bíblico, es decir, conocer muy bien la Biblia, y tiene que tener una gran responsabilidad. Es un libro muy difícil y además toca sumar incluso que no sabemos si ha sido editado. O sea, la versión del libro en el que tenemos no sabemos qué tan original sea. Pero cuando lo lees te vas a dar cuenta, es un libro bien extraño. El caso es, si vas a leer un libro deuterocanónico o apócrifo, hazlo a modo de una responsabilidad en el conocimiento bíblico, es decir, amas la Biblia, el conocimiento de Dios y quieres escudriñar como otros libros que, ojo, insisto, que estén fuera del canon no quiere decir que sean prohibidos o que sean desechables o que sean mentira, simplemente son literatura hebrea que vale la pena considerar a modo de estudio. Ahora, ¿qué sentido tiene el canon? Entonces, según lo que hemos hablado, da estabilidad, marca unas normas, unos límites interpretativos, genera comunidad, hace un marco doctrinal, pero además ilumina a toda una comunidad y le da un norte. Pero viene algo bien interesante con el canon, que no solamente le da una estabilidad a un pueblo, sino también lo obliga a ver solamente a través de eso. Porque lo interesante con la Biblia es que cuando tú tienes diferencias doctrinales, es la Biblia la que te responde y nadie puede osarse a traspasarla. El que lo hace ya abiertamente está en rebelión contra el mismo texto. Entonces es una normativa que, bien, como mencioné desde el principio, te da autoridad, pero también te la quita. O sea, él te pone el límite. Entonces, ¿cómo se constituye ese canon? Pues por una transversalidad entre el pacto, la fidelidad, la ley, Israel como un pueblo con un propósito de luz al mundo, una esperanza mesiánica. Cuando aparece todo esto, de Génesis hasta Apocalipsis, dices, es un canon bien armado, es decir, el esfuerzo de quienes mantuvieron ese canon, consciente o inconscientemente, es tremendamente, demuestra la soberanía de Dios en eso, demuestra que es un trabajo que humanamente no habría sido tan satisfactorio. Realmente fue necesario en este caso, como hemos mencionado en muchas ocasiones, cómo es sorprendente que se llegue a tal nivel de coherencia. Es importante también hablar acerca del canon del Nuevo Testamento. Este es más complicado aún, porque vemos que el canon hebreo surge naturalmente, bajo su historia. O sea, como insisto, ellos no tenían necesidad de decirle a alguien tenemos un canon, no, sino es la recopilación de su propia historia para su propia identidad. Solamente que cuando se empieza a abrir al mundo, el mundo quiere saber más de eso. Es donde para la Biblioteca de Alejandría se saca una copia en griego y como que el mundo conoce por primera vez
la historia de este pueblo de manera tan contundente, ¿no? Y sus leyes. Hay algo diferente o varias cosas diferentes con el Nuevo Testamento. Lo primero es que el Nuevo Testamento surge muy diferente. En el Nuevo Testamento encontramos cartas enviadas, o sea, no tienen un propósito narrativo histórico principalmente, sino una correspondencia, es una información de tú a tú. Tiene relatos sobre la vida de Yeshua, es lo que podríamos hablar de los escritos a nivel comparativo del Tanaj, serían los evangelios. Tienen este sentido de que se cuentan las historias y se incrustan en ellas las palabras de Yeshua, muy al estilo de lo que fue la Torá, donde está la ley y se incluye dentro de las historias del pueblo. Encontramos exhortaciones pastorales, literatura profética y digamos que todo el tema de una mención a lo que podría ser el futuro más allá de la misma nación, del mundo, ¿no? De todos nosotros, es decir, son textos que tienen un sentido profético que abarca más allá del futuro cercano de ellos, con términos del mismo Yeshua, como que se habla acerca de la eternidad, como nunca antes, con una claridad tremenda. Y los apóstoles igual, hablando del regreso de Yeshua y una serie de eventos que van más allá de la destrucción del segundo templo. Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que estos la lean también. Es decir, hubo también un esfuerzo aquí evidente de que las cartas se compartieran. Eso no significa que entren en un canon. Es evidente, si yo quiero comunicar algo aquí y tengo más hermanos y sé que no existen medios de comunicación como hoy, sino todo es muy primitivo, yo les digo: hey, cuando vaya a tal lugar, porfa, esto que les voy a decir, léalo allá también. Eso per se no le da lugar para aparecer dentro de un canon. Vamos a pensar cómo unas cartas se convierten en canon. ¿Cuál fue la primera colección cristiana de la cual se tiene? Eso fue más o menos en el primer y segundo siglo. Y la primera colección, no canon aún, pero primera colección de lo que sería el Nuevo Testamento fueron las cartas de los apóstoles, principalmente de Pablo. Es decir, se logró, digamos, coleccionar, recoger estas cartas que Pablo escribió a diferentes iglesias y se hace una primera colección de escritos de Pablo. Ya más o menos hasta el segundo siglo es que se hace mención de los 4 evangelios. Es decir, que fue bastante tarde que se logra esta construcción de los 4 evangelios, principalmente de un evangelio llamado Q, que lo mencionaron recientemente por ahí un conocido, el evangelio Q, que es de donde se cree que se extrae en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Eso es lo que se cree que podría haber sido el primer evangelio escrito y que luego fue pues editado por Mateo, Marcos y Lucas, o se tiene como punto de referencia. Juan es otro cuento. Así que se reconocen 4 evangelios y las cartas de Pablo principalmente, pero se van conociendo las cartas de otros apóstoles y es realmente mucho tiempo después que realmente se da lugar a la intención de construir un canon. Porque, ¿qué es lo que da lugar a construir un canon? Pues que no solamente estaban estos textos de los apóstoles y de los evangelios, sino que también era una comunidad mucho más letrada que antaño. Es decir, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? Gentiles. ¿Ah? Aristócratas. Eran la gente de platica, era gente, por lo tanto, generalmente letrada. Obviamente no estamos hablando de que todo el mundo escribiera y leyese, no, pero sí tenían mayor acceso a esto. Por lo tanto, para esa época empezaron a surgir muchos escritos y muchos de ellos gnósticos, ¿no? Y esto generó un nuevo riesgo. Por lo tanto, este es el tipo de datos que enmarcan la necesidad de un canon. La necesidad del canon es para limitar la entrada, no solamente para definir un patrón, sino para también limitar cualquier tipo de contaminación.
El caso es que también tenía otros riesgos. Por ejemplo, un tipo llamado Marción de Sinope es un nombre importante en los comentarios acerca del Nuevo Testamento y la referencia acerca de Yeshua. También uno de los más antiguos, hombres de referencia acerca del Nuevo Testamento. Él quería una versión, un canon totalmente del Nuevo Testamento, donde están algunas cartas de Pablo, una versión reducida de lo que conocemos como el Nuevo Testamento y completamente ajeno al Nuevo Testamento. Él no quería el Antiguo Testamento en ese canon. Y ese tipo de riesgos son los que con el canon que se construye finalmente y que lo hace la Iglesia Cristiana Católica, nos demuestra una vez más esta paradoja, ¿no? De cómo alguien o un sistema que podría eventualmente destruir un conocimiento invaluable que es acerca de nuestro Mesías y de lo que hablaron los apóstoles, termina siendo justamente por la misma, el mismo recelo de preservar esa fe, es lo mismo que lo limita a que la destruya. Así que viene un reconocimiento progresivo a lo largo del tercer y cuarto siglo, y allí es donde se empiezan a incluir otros libros como Hechos, Hebreos, Apocalipsis, Santiago. Es decir, esto fue lento. La formalización del canon fue lento, fue más o menos en el 300 al 400. Fue un proceso lento. Así que el canon estabiliza la memoria de los apóstoles. Recordemos que, como en el libro de Juan dice, lo que nosotros hemos visto, oído del Mesías, eso contamos. Eso es lo que le dio el peso de canon. El peso de canon acerca de los escritos de los apóstoles está en que lo que ellos mencionan es un testimonio invaluable acerca de la figura de Yeshua. Y al ellos hablar acerca de Yeshua y su interpretación acerca de Yeshua, es muy importante, porque nos demuestra no solamente quién fue Yeshua, sino también el sentido mesiánico de los que lo vieron, es decir, qué fue para ellos y qué fue para ellos en su contexto. Porque cuando leemos a los apóstoles, muchas veces leemos a un Yeshua muy diferente del de los evangelios. Y eso es tema para otro texto incómodo, otro episodio del texto incómodo, acerca de la diferencia entre el Yeshua histórico y el Yeshua de los apóstoles. Hay muchas cosas que decir, pero a modo de bien, simplemente diciendo que, claro, es otra vez este punto de la percepción humana acerca de sus propias vivencias y de una figura tan invaluable como lo es él, y como un hombre como Pablo, con todo su conocimiento y con toda su revelación también del Señor, sin haber conocido quizás cara a cara a Yeshua, haber hablado con él cuando estaba en medio de todos nosotros, sin embargo logra construir una tesis tremenda acerca de lo que él entendió que fue la figura de Yeshua. Faltaría decir que fuera del canon tendríamos sí una construcción acerca de la verdad también coja. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no tuviéramos en nuestras manos los escritos de los apóstoles, sino solamente los evangelios? Sin duda tendríamos en nuestra mentalidad y nuestro concepto un Yeshua muy diferente. Supongamos que creyésemos en él, pero lo que entenderíamos de él estaría muy limitado a un hombre muy poderoso que venía del Señor. Pero la revelación compartida de los apóstoles es luz, y una luz muy importante para entender al Señor. Así que el canon es una herramienta que preserva. Conclusión: ya no se giró más en torno a la geografía, ya no se giró más en torno al rey ni a los sacerdotes, sino por primera vez se tiene que girar en torno a ¿qué? A la historia y al reconocimiento de identidad de un pueblo en torno a su Dios y a su ley, es decir, al pacto. Ese pueblo se infla, Yeshua viene y lo sacude y le dice: no se extravíen, yo soy el camino. Y se muestra como eje transversal leído a lo largo de la Biblia. Y entonces, desde ese momento hasta hoy, todos estamos escudriñando a nuestro Dios a partir de ese canon, la Biblia. Así que cuestionar, obvio, hay muchas cosas que dice acerca de los cánones, muchas de ellas tienen muchos temas conspirativos, muchos temas de no sé,
hay mucho en este sentido. No tiene sentido que hablemos de eso, no ahora, no es parte del punto, sino ir al grano, y es lo que sea, lo que fue, lo que tenemos hoy en nuestras manos, contiene una verdad transversal que es innegable. Y esa verdad transversal innegable nos ha acercado y nos tiene conectados a Dios en todo el mundo. Así que se universalizó el libro cuando se desligó del templo y de su tierra, en un sentido, no que esté desconectado de ella, sino que ya no está allá. ¿Por qué? Porque tuvo que migrar a cuantos idiomas fuera posible, tuvo que migrar a todos los formatos posibles, incluido que tenemos todas las versiones que tú quieras en un celular y puedes consultarlo. Así que la Biblia, más que un libro, pareciera un organismo vivo que se mantiene, que vive, que se preserva, que se renueva, porque a pesar de que son historias antiquísimas, nos siguen hablando de nuestra propia verdad, de un pueblo que se reconoce solamente cuando empieza a mirar hacia atrás, hacia el pasado, y a entender y aprender cómo es. Ese ejercicio es el que tiene que quedar, el de mirar hacia atrás y decir, hey, esa historia es mía también, y yo no puedo desligarme del pacto que el Señor hizo, porque si no yo me voy a perder una vez más. Y cuando haces ese ejercicio, pues ¿qué te encuentras? Pues al Señor, porque solamente cuando ellos volvieron a lo escrito fue que vino Yeshua. ¿Por qué? Porque no se podían perder de ahí. O sea, entraron al camino, pero se me están torciendo. Necesito que se mantengan en el camino. Eso es lo clave. Yeshua es sin duda, los escritos de él son sin duda los textos más incómodos que han existido para el primer canon, o para los que escribieron el primer canon, porque nos hace preguntarse hasta qué punto toda nuestra historia tenía que llegar a este momento. ¿A cuál? Al de reconocer al Señor, al de entender que toda esta historia tenía que apuntar hacia Él, porque es un punto objetivo. Es el objetivo de entender la Biblia, es ver cómo la figura de Yeshua tiene tal relevancia que se convierte pues en el objetivo a seguir. O sea, ser como Él es lo que Dios espera de nosotros. Vivir como Él, creer en Él, ser como Él, oírle y andar en sus mandamientos. Así que, mis hermanos, creo que es importante que revisemos siempre nuestras creencias, que nos incomodemos un poquito, pero que al final digamos, vaya, tenemos un libro sorprendente, sobrenatural, y sin duda Dios ha estado detrás de todas estas páginas hablándonos día tras día. Que tengan una feliz noche y gracias por acompañarnos en este episodio. Shalom.